Las dos únicas cosas, Pablo, que llenan el corazón del ser humano, que le dan sentido a la vida, tienen que ver con el amor y el trabajo. Es una divulgación que te pide que tú bailes, que te pide que tú cantes mientras el mundo arde a tu alrededor. Pues sí, amigas, ayer vino a divertirse al hormiguero Marian Rojas Estapé. Seguro que la conoces porque se trata de uno de los mayores fenómenos literarios de todos los tiempos, no en el campo de la psicología, de la psiquiatría o de la salud mental, sino en el de la autoayuda. Esto es muy importante. Y bueno, yo se junto con Pablo Motos porque Dios los cría y ellos se juntan, supongo. Que yo no quiero que esto sea un vídeo de hate. En este vídeo lo que quiero que queden claras son tres cosas. Son las que, desde mi visión, han hecho tan exitosa la divulgación de Marian Rojas Estapé, porque estos puntos están fundamentados sobre aspectos de dudosa validez científica que no reflejan las disciplinas de estudio desde las que habla esta persona. Reduccionismo biológico indiscriminado y constante. Intoxicado de dopamina. Según la divulgación de esta profesional, la causa de la conducta humana, así como de todos los problemas que pueden estar relacionados con la conducta humana como trastornos mentales, se encuentra aquí. Cerebro. Como en esta corriente de divulgación biologicista gustan mucho los neurotransmisores. La dopamina está en la recompensa, está en lo que nos levantamos cada mañana y decimos, me apetece. A lo que lleva esta perspectiva biologicista, que no deja de ser reduccionista, porque realmente estás localizando todas estas causas de la conducta y de los problemas en fenómenos que son neuroquímicos, ignorando todo lo demás, el contexto sociocultural, el contexto económico, el contexto político, el contexto psicológico, el contexto de crianza, el contexto relacional. ¿Qué lleva todo esto? Pues al segundo punto. Argumentación, afirmaciones tremendamente generales. En el momento en el que yo hago esta reducción biologicista e identifico pues algunas cosas que son buenas, dopamina, y otras cosas que son malas, cortisol, pues me puedo permitir hacer unas etiquetas generales. La persona que me llena de dopamina es una persona vitamina y la persona que me causa sufrimiento o me causa así un poquito de rechazo es una persona tóxica. Estos términos todos entendemos lo que quieren decir, pero no dejan de ser reducciones absurdas de las relaciones sociales que nosotros tenemos y siempre con una perspectiva tremendamente individualista. La persona vitamina es la que a mí me potencia, la persona tóxica es la que a mí, por lo que sea, pues me pone alguna traba. Es curioso porque ella en un momento de la entrevista dice que no le gusta nada el término de personas tóxicas, que no le gusta esta terminología y sin embargo tiene un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina. I don't get it. El tercer punto, la asimilación de procesos individuales a procesos sociales. Hoy en día la corteza prefrontal está completamente anulada. Y viceversa. O sea, yo entiendo que tú quieras dar un mensaje y te quieras quedar con frases chulas y te quieras quedar con nombres como... La corteza cingulada anterior dorsal, que sé que te gustan las cosas frikis del cerebro. Parece que por hacer referencia a estas regiones y porque tienen unos nombres que son muy atractivos al público, ya podemos reducir todo ahí, podemos decirlo como queramos. Pues mira, no. El hecho de explicar estos fenómenos sociales desde esta perspectiva centrada en el funcionamiento del cerebro individual, lo cual es incorrecto, eso tiene una deriva, unas consecuencias necesarias. Y es la contrapartida de que esos problemas sociales y culturales se tienen que tratar exclusivamente desde el individuo. Me sube el cortisol. Es el tráfico, es hablar con mi suegro, los correos electrónicos, mirar la cuenta del banco. Claro, lo que me sube el cortisol es mirar la cuenta del banco. No mirarla y ver que en cuanto llega mi sueldo, la mitad o más se va en mi vivienda y que auguro que no voy a llegar bien holgado a fin de mes. Eso no tiene nada que ver. Y por tanto aquí caemos en esas rutinas vitamínicas que tú tienes que tener. ¿Deporte? Aburrirme. Dejar que mi mente divague. El tema de las relaciones sanas. Los estados de miedo nos salva la oxitocina. Meter la meditación y la contemplación. Meter el baile, la música, tocar un instrumento. Medita, haz ejercicio, baila, abrázate, no te intoxiques de cortisol, abúrrete. Y si no haces todo esto y te siguen yendo mal las cosas, pues por algo será. Este discurso se solapa mucho con el de muchos gym bros, que tiene mucha cosita neoliberal y de clase detrás. ¿Dónde medito si no tengo un piso? Pero claro, dentro de estas actividades que son individuales y que haces tú para ti, no encontramos ningún tipo de solución colectiva, no encontramos ningún tipo de crítica, no encontramos ningún tipo de animar a la organización para cambiar las condiciones de vida. Es un tipo de divulgación que lo que hace es ignorar las condiciones materiales de vida de la persona. Es decir, la clave es que no tengamos miedo a frenar, que pensamos que acelerados nos cunde más. Es que no estamos diseñados para vivir acelerados. Cuando tú le dices a una persona hay que parar, la persona se tiene que poder permitir parar. ¿Cómo paras? Y de hecho ese es uno de los grandes problemas, que cuando la persona no para porque no sabe, porque no puede parar, es cuando le para el cuerpo y es cuando le para la cabeza. No todo es malo dentro de la divulgación de Marian Rojas Estapé, y yo creo que hay que reconocerle unas grandes cosas. El primero es que es una gran oradora. Habla mucho del paz, pero bueno, pues aquí todos tenemos nuestras cosas, y es totalmente alienante, es acontextual. Y esto es frustrante y es incorrecto. Estos ingredientes que realmente lo que cristalizan es lo simple, en lo que la persona puede coger e intentar aplicar directamente a su vida, aunque eso le lleve a frustración tras frustración tras frustración. Son las cosas fáciles, pero amigos, la salud, ni física, ni la mental, y especialmente la mental, no es un asunto fácil, no es un asunto que podamos reducir a un libro de autoayuda. ¿De verdad pensáis que el discurso de los neurotransmisores, de la dopamina, de el baila, abrázate, no tiene una ideología detrás? Es peligrosísimo.
y está informando a nivel de hoy políticas públicas. En psicología, el reduccionismo biológico comprende todas esas aproximaciones al funcionamiento y a la conducta humana que pretenden localizar la causa, el origen de la conducta y del funcionamiento en variables exclusivamente biológicas, ya sean genéticas, neuroquímicas, de neurotransmisión, hormonales, de funcionamiento, forma, funcionamiento del cerebro, ¿vale? Sin contemplar que todo eso está ocurriendo en un contexto psicológico, educacional, institucional, social. De modo que en estas variables biológicas está la causa de la conducta, también en estas variables biológicas están las causas de los problemas de la conducta, que si queréis les podemos llamar trastornos mentales, en las que para estas corrientes los trastornos mentales son trastornos biológicos. Y esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Hay gente que puede decir, bueno, vale, entonces el problema del reduccionismo es que simplemente está dándote una figura incompleta. No solamente que esté ignorando algo, es que lo ignora de una manera muy conveniente. En la parte de arriba de todo tendríamos, como en esa punta del iceberg, tendríamos la divulgación de Marian Rojas Estapé, ¿no? Básicamente consiste en contarles a las personas que sus problemas tienen pues una raíz que es biológica y que por tanto, haciendo cosas que cambien nuestra biología, cambiando nuestras rutinas vitamínicas, nosotros ya podemos cambiar nuestros problemas de salud mental. Pero el problema está cuando esto llega a un nivel científico y a un nivel que después acaba informando políticas públicas. Por ejemplo, a nivel científico, el otro día me argumentaba una persona, la ciencia también es reduccionista, porque vosotros estáis estudiando los efectos de unas variables sobre otras. La ciencia no es reduccionista si la ciencia te avisa de que es reduccionista, porque la ciencia te está diciendo, yo estoy estudiando esto, pero esto es solo una de las múltiples capas, y si la ciencia no te está informando así, no lo está haciendo bien. Lo mismo con la divulgación. Esto lo vemos en las prácticas clínicas de profesionales de la psiquiatría y de la psicología. O sea, los profesionales que recetan muchas veces los libros de divulgación de este estilo, o que se piensa que por hacer una prescripción de unos fármacos ansiolíticos antidepresivos estamos solucionando un problema de base. Pero es que de la práctica clínica pasamos a la política y tenemos el ejemplo de esta misma semana en la que se ha tumbado el Plan Estatal de Salud Mental, lo ha tumbado, pues por lo que sea, el Partido Popular, han parado en una queja de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. No hay pelos en la lengua de poner en Twitter y en redes sociales que todo lo que se salga de este reduccionismo biológico es ideología. Es decir, el reduccionismo biológico es peligroso porque se plantea como aséptico, se plantea como neutral, se plantea como científico y tilda el resto de visiones, como puede ser la psicológica o la social, de pseudociencia e ideología. Como si no hubiese una ideología detrás de todo este discurso de el reduccionismo biológico. Se escuece cuando se tocan las condiciones materiales en salud mental. Y estamos hablando de gente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, pero estamos hablando de los gimbros que nos acompañan, estamos hablando de nuestros cuñados. Hacer ese énfasis en las condiciones materiales y que efectivamente tú no puedes todo por mucho que quieras, por alguna razón escuece. Y por alguna razón a este tipo de argumentos que sí que ponen el énfasis en las condiciones materiales se les tilda de estar sesgados de ideología como si los otros no lo estuviesen. La autoayuda, mientras la concibamos como un instrumento más, como muchas veces es la terapia psicológica, para sacarte temporalmente de un entorno que es potencialmente tóxico y luego devolverte a ese mismo entorno y desmovilizarte por completo para cambiarlo, si lo entendemos como eso, lo estamos entendiendo bien. Son parches, en muchas de las ocasiones, para volver a un ruedo que es un bucle disfuncional. Y aquí mucha gente lo pensamos y nos venimos abajo, pero tenemos realmente muchas alternativas. Desde luego, las individuales de las rutinas vitamínicas, que se las quiera coger y crea que le funcionan genial, pero nosotros a nivel colectivo tenemos en nuestras manos la creación de muchas redes que son transformadoras y que hay que involucrarse en estas cosas. Hay que votar, hay que hacer todo lo que te permita cambiar esas condiciones materiales que provocan sufrimiento a la gente. Claro que lo que nos estamos diciendo aquí, hijas de mi vida, es que no paseéis, bailéis, Exacto. hagáis deporte, meditéis, que os dé el sol, dormir si bien. os funciona, dormir bien y hacer todos estos cambios individuales que os pueden sentar bien, pero no todo recae en nuestros cuerpitos y en nuestras mentes solas e individuales. Tú puedes tener problemas, tú puedes sentirte disfuncional, pero es que el entorno no es justo, no es humano muchas veces, no está adaptado a nuestros ritmos y te están machacando realmente desde fuera. El paso de Marian Rojas Estapé por El Hormiguero ha desatado una intensa polémica entre profesionales de la salud mental. Sostuvo en el programa de Pablo Motos que las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo. Y se queda así tan a gusto. Y se queda tan ancha. Cariño mío, a producir. Me puse a escucharlo y ella menciona mucho el tema de persona vitamina. Y ¿Cómo se hace eso? Pues sonriendo todo el rato mucho, siendo blanca y con dinero. La divulgación de Marian Rojas Estapé, como la de mucha peña, muchísima peña a lo largo de los años, es reduccionista y a pesar de tener muchas oportunidades para
para dejar de serlo, nunca aprovecha esas oportunidades para matizar, ni para hacer este disclaimer que yo creo que es lo que hay que hacer. Ojo, vamos a hablar de salud mental, nada de lo que yo te diga aquí va a solucionarte. Esa voluntad transformadora tiene mucho vínculo con el reduccionismo biológico, ¿no? En plan de, si quieres, puedes. Bueno, José María, espera un momentito. El reduccionismo biológico comprende todas esas aproximaciones al funcionamiento y a la conducta humana que pretenden localizar la causa, el origen de la conducta y del funcionamiento en variables exclusivamente biológicas, ya sean genéticas, neuroquímicas, de neurotransmisión, hormonales, sin contemplar que todo eso está ocurriendo en un contexto. Bueno, vale, entonces el problema del reduccionismo es que simplemente está dándote una figura incompleta. No, lo ignora de una manera muy conveniente y lo ignora de una manera que tiene pues unos propósitos, porque mientras tú estás pendiente del cortisol, de tu oxitocina y de tu dopamina, no vas a colectivizarte. Ha habido un montón de revuelo con una entrevista que ha dado Marian Rojas. Ha habido compañeros que la han criticado por ser reduccionista y simplista, otros la han defendido. Yo quiero darte hoy una perspectiva diferente. Para ello creo que hay que entender un poquito qué significa hacer ciencia y qué significa divulgar. Te voy a compartir un modelo de Robert Sapolsky, es biólogo del comportamiento de Stanford, y él dice que para entender cualquier comportamiento, por ejemplo, la agresividad, lo entenderíamos mejor si lo vemos de diferentes capas, como esferas. Si queremos estudiar la agresividad, nos podemos ir a un segundo antes y mirar el cerebro, qué está pasando en el cerebro, o nos podemos ir a unos minutos antes, qué estímulo ha desencadenado esa acción, o nos podemos ir a unos días antes, qué estaba pasando a nivel hormonal, o nos podemos ir unos días y unos meses antes, qué experiencias recientes me han pasado. Podemos ir más atrás, incluso infancia, desarrollo, el apego, qué relación he tenido con mis padres, qué tipo de vínculos he tenido. Más atrás aún, la genética, qué he heredado de mis padres. Continuamos hacia atrás, la etapa prenatal, o podemos verlo desde la cultura y la sociología, qué valores y normas me rodean, qué cultura me rodea. O más atrás aún, la evolución, por qué nuestra especie reacciona así, porque tenemos la lucha, la huida y la agresividad. Cada una de estas esferas son diferentes ciencias y todas te pueden explicar el comportamiento. Realmente necesitamos todas estas esferas que además están entrelazadas para entender un comportamiento. Pero ¿qué pasa con la ciencia? Que para poder entender simplificamos. Es más, la academia es reduccionista en sí misma. Aislamos variables, hacemos parcelas, nos mega especializamos en algo, pero cuando divulgamos sin integrar las capas podemos ser reduccionistas. Y esto es lo que se le ha criticado a Marian Rojas, que no integra diferentes perspectivas. Es más, que dentro de su propia perspectiva llega a reducir todo a si se da A, entonces B. Y en realidad A está mediada por C, D, E, que a la vez están mediadas por P, Q, R y así de manera infinita. Creo que la pregunta es, si la ciencia es reduccionista de por sí, ¿cómo podemos divulgar intentando ser lo menos reduccionistas posible? Tenemos una cultura de la especialización en vez de lo interdisciplinario. Por eso comunicar ciencia de manera integradora es una tarea monumental. Creo que necesitamos ser honestos con esa complejidad y que por otro lado tenemos la responsabilidad de estar informados en ciencia y traer esto a nuestro lenguaje. Frases como, te voy a hablar de esta variable pero hay otras. Esta es una perspectiva, pero podríamos verlo desde otros lugares. O esto es simplemente una metáfora que te cuento de esta manera para que te ayude. Con pequeñas muletillas como estas ya estaríamos informando en ciencia. Por otro lado, no es lo mismo lo terapéutico que lo científico. A ti te puede ayudar mucho Marian Rojas, la cosa es que lo que diga tenga rigor científico. Así que yo creo que es importante abrir estos debates y son una muy buena oportunidad para mejorar como divulgadores todos. Por otro lado, creo que es importante que seamos más rigurosos, más claros y más humildes con nuestras propias limitaciones. Y creo que todos, incluso Marian Rojas, podemos aprender de esto. Me habéis preguntado qué opino sobre toda la polémica que se ha desatado esta semana en torno a las declaraciones de la doctora Marian Rojas Estapé. Pues lo que opino es muy simple, y es que no hay ni un solo estudio neurocientífico que avale lo que la felicidad humana depende del amor y sobre todo de la dedicación al trabajo, ni uno. Como tampoco hay ningún estudio neurocientífico que avale lo del si quieres puedes, y que la responsabilidad sobre la salud física y mental de una persona recae exclusivamente en ella. Ello demuestra un gran desconocimiento o el no querer explicar que la tendencia en neurociencia en estos tiempos va por otro lado totalmente diferente y está expresada a través de los estudios de la Universidad de Oxford, 4E Cognition, y las E's de esa cognición son: la primera es embodied, quiere decir que la cognición está corporalizada, es decir, que se manifiesta fundamentalmente a través del cerebro, que es nuestro centro de mando, pero que tiene expresión en todo nuestro cuerpo. Está embedded, que es que está efectivamente en cada una de las células. Es enactive, que quiere decir que está en constante movimiento, en constante adaptación, porque nuestro cerebro y todos nosotros somos absolutamente plásticos. Y por último, es extended o environmental, que quiere decir que depende directamente
del contexto físico, medioambiental y socioeconómico cultural en el que una persona se desenvuelve. De ahí se conecta, de hecho, el concepto de la pobreza endémica, que tanto se está trabajando ahora a nivel neurocientífico, porque es que si una persona se desarrolla en un contexto en el que tiene cero acceso a recursos cognitivos de calidad que puedan desarrollar su cerebro adecuadamente, recordemos que la corteza prefrontal no acaba de terminarse hasta aproximadamente los 20 o 25 años, y eso siempre que exista un estímulo de calidad, pues resulta que ahí tenemos un círculo vicioso muy difícil de romper. Y que no es verdad que la neurociencia sea la base científica de todo lo que comenta esta señora. De hecho, la neurociencia va por otros derroteros actualmente. Así que cuidado con esas personas vendedoras de humo que igual lo que quieren es quemarnos la casa. Què ha passat amb el discurs de la Marian Rojas Estapé de l'altre dia a l'Hormiguero? La Marian té un discurs bastant reduccionista que va en contra de la tendència actual de la psicologia i la psiquiatria. Defensa problemes i trastorns basant-se només en explicacions cerebrals, neuroquímiques. Al contrari de la psicologia d'avui en dia, que intenta agrupar altres variables contextuals o ambientals, que li diem. Perquè a una persona que actualment pateix estrès, no li pots explicar que l'estrès és culpa seva, que ell és el responsable perquè no pren aquestes accions que t'estic dient jo. Si l'estrès d'aquesta persona prové de que té problemes a casa, té problemes de parella, té problemes a la feina, no arriba a final de mes, tot això no es pot explicar i no es pot reduir a fes aquestes petites accions que t'allunyen del cortisol. No. És molt fàcil deixar aquest discurs reduccionista en el qual ens posa la responsabilitat dels problemes que tenim a cada un des d'una posició privilegiada com la seva. I no sé si ho fa voluntàriament o no, però deixa de banda tots aquests problemes contextuals i socioeconòmics que ens generen estrès també, com poden ser, per exemple, les condicions laborals, el problema de l'habitatge, problemes de conducta dels fills, problemes de parella i un llarg etc. I ull, no estic dient que el seu discurs sigui incorrecte, perquè hi ha problemes que es poden explicar i solucionar d'aquesta manera, però no podem reduir la totalitat d'aquests problemes, no podem reduir el discurs psicològic a només aquestes variables. Vamos a hablar de lo incorrecto que es el término de personas vitamina y de lo peligrosísimo que es el mensaje que se da. Por si no me conocéis, soy Claudia Prada, soy psicólogo general sanitario. Vamos a intentar divulgar un poco más correctamente sobre salud mental. Existe una psiquiatra llamada Marian Rojas, que es autora de muchos bestsellers, la cual se dedica a dar mensajes de autoayuda, que no psicología ni psiquiatría, y estos mensajes carecen de muchísimo rigor científico. El problema de estos mensajes es que los tapa con tecnicismos y habla de neurotransmisores tales como dopamina o la hormona del cortisol. Entonces, claro, una persona que no tiene por qué estar formada en psicología lee esto y dice, toda la razón. Y no funciona así. Los seres humanos no solamente somos una cadena de neurotransmisores. Los seres humanos no generamos dopamina o generamos cortisol por una cosa en concreto. De hecho, ni siquiera la dopamina, el cortisol, la serotonina, la noradrenalina, ni siquiera son neurotransmisores que funcionen de una manera concreta en un contexto en un contexto concreto. Es todo muchísimo más complejo. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro contexto es muy complejo. Y cómo nos sentimos no solamente depende de nuestra dopamina. Estos argumentos, aparte de ser súper reduccionistas, lo que hace es culpabilizar al individuo de sus reacciones emocionales o de su contexto. Marian Rojas lo que propone es meditar, elegir a personas vitamina, pero no todo es tan fácil, no todos tenemos un contexto favorecedor, no todos, por ejemplo, nos levantamos por la mañana y, tenemos un piso en propiedad, nos podemos permitir el lujo de no trabajar un fin de semana, por lo tanto no vamos a tener estrés. No todo el mundo puede permitirse el lujo, de vivir fuera de su casa y por lo tanto alejarse de un ambiente que puede ser desfavorecedor para la persona. No todo el mundo tiene el privilegio de no tener traumas en la infancia y por lo tanto poder funcionar de una manera adaptativa en la adultez. No todo el mundo tiene el privilegio de poder ir a terapia porque no tiene el recurso y el sustento económico. Tenemos que tener en cuenta todas estas realidades que nos atraviesan. No, tu tristeza no es tu culpa porque no produzcas dopamina. No, tu estrés no es tu culpa porque decides generar cortisol. No eres una persona tóxica porque tengas sentimientos desadaptativos. O sentimientos tristes que ni siquiera tienen que ser desadaptativos. No, es todo muchísimo más complejo. De verdad que no se engañen con esto. Os mando un besito. Voy a hacer una pregunta que espero que me respondan con la misma concreción con la que yo se la formulo. ¿Creen ustedes, señorías del PP, que la homosexualidad se puede curar? ¿Se reconocen ustedes en afirmaciones como que la homosexualidad esconde un desajuste psicológico, que la homosexualidad se adquiere por contagio psicológico, por modas, por probar, porque está bien visto, o por literalmente homosexualización temprana? ¿Se reconocen en afirmaciones como que la adopción por parte de parejas homosexuales va en contra de los derechos de los niños? ¿Se reconocen en algo como que es difícil aceptar matrimonio homosexual? ¿Se reconocen
en una afirmación como que es cierto que el amor entre un hombre y un hombre se puede dar, pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer. ¿Saben a quiénes pertenecen estas afirmaciones en las que les estoy preguntando si se reconocen? A dos de los mayores representantes de lo peor, de lo más negro de la psiquiatría de este país. Enrique Rojas y su hija, Marian Rojas Estapé. Ambos parte del Instituto Rojas Estapé. Y esta última, Marian Rojas Estapé, influencer de autoayuda neoliberal, ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, la trajeron a comparecer a esta Cámara hace pocos meses en calidad de experta en homofobia, supongo. La vimos hace unos días también en El Hormiguero defender un popurrí biologicista de autoayuda neoliberal en el que todo se soluciona con equilibrios de dopamina y cortisol. Y en el que, por supuesto, ignora, no por ignorancia, sino de manera totalmente deliberada, todo lo que tenga que ver con los condicionantes sociales de la salud. Pero, miren, ¿saben lo que de verdad me sube a mí el cortisol? A mí lo que me sube el cortisol es saber que el señor Enrique Rojas y el Instituto Rojas Estapé han sido señalados directamente por víctimas de terapias de conversión, muchas de las cuales ni siquiera se atreven a denunciar, y ustedes traen aquí a Marian Rojas Estapé como representante del Instituto Rojas Estapé en calidad de experta, y aquí no pasa nada y nadie dice nada. Esto era una cosita, Marian Rojas Estapé, corazón, desde el respeto, Marian Rojas Estapé. Escúchame, Marian Red Estapé. Tengo los telómeros esta semana un poquito inflamados. He hecho todo lo que tú me has recomendado. He abrazado árboles, he hecho muchas sentadillas y he acariciado a mi gato y he mantenido conversaciones intensas con personas vitamina, Marian Rojas Estapé, y no me está funcionando, Marian Rojas Estapé. A lo mejor tengo el cortisol un poquito en la dopamina, empujándome el córtex prefrontal hacia el suelo pélvico, Marian Rojas Estapé. A lo mejor no está funcionando. A lo mejor es muy fácil hablar, Marian Rojas. ¿Por qué no me recomiendas echar la siesta tranquilamente y ya está, Marian Rojas Estapé? De verdad, cariño.